Hermanos, buenas tardes. ¿Cuántos se han dormido? Levante la mano. No por el predicador, sino la hora, ¿verdad? El primer día es el más difícil tal vez. Estamos recién llegando. Yo estaba con sueño esta mañana, casi rompo una silla. Bueno, sigamos, hermanos. Ahora mi parte favorita, vamos a abrir la palabra de Dios. Hemos estado dando introducción. Y ahora sí nos toca ya entrar en lo que nos toca leer, que es el libro de Hechos. Vamos a estar enfocados en este libro y demostrar, como dijo el hermano Brett, la transición, el inicio de la iglesia. Es muy importante entender de que el inicio de la iglesia ocurre aquí en Hechos, no ocurre en el Antiguo Testamento. El inicio de la iglesia ocurre con la venida del Espíritu Santo. Y es por eso que tenemos el libro de los Hechos, muy importante. Si no, ¿para qué tenerlo? Entonces, vamos a orar, hermanos, y pedir la dirección del Señor para con todos nosotros. Padre, te doy muchas gracias por permitir a cada uno de nosotros estar aquí, reunidos con este propósito de estudiar tu palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra escrita, una palabra poderosa, Padre, una palabra que tú has escrito usando hombres. Y Padre, al abrirla esta tarde pedimos que tu Espíritu Santo esté enseñándonos a cada uno de nosotros, ahí donde estamos, según nuestra necesidad, según lo que necesitamos aprender. Padre, pedimos que seas tú quien esté obrando en esta tarde. Te damos gracias, Padre, porque podemos encomendarnos en tus manos, descansar en ti y saber que tú vas a usarnos, Señor. Padre, quiero presentar los miembros de mi cuerpo para uso de justicia, porque es en Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Te agradecemos y lo pedimos. Amén. Entonces, Hechos capítulo 1, y voy a pedir al hermano si puede dar lectura hasta el versículo 7, por favor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Muy bien, entonces estamos aquí en sus notas, página 10, y vamos a empezar a entrar en el pasaje aquí. Hechos 1 al 11, la ascensión de Cristo. Primero esperando por el Espíritu Santo. Esto es un gran acontecimiento profetizado en el Antiguo Testamento y venía con grandes cosas. La venida del Espíritu Santo fue un gran acontecimiento que los judíos esperaban, pues venía con la venida del Espíritu Santo, venía con ciertas profecías acerca del reino y todo ello, y lo vamos a mirar. Algo que muchas veces hemos escuchado y hablado es los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Muchas veces se lo llama. Yo quisiera que podamos enfocar más bien los hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles, sin quitar la autoridad de los apóstoles, pero son los hechos del Espíritu Santo, y como bien dijo el hermano Brett, es un tiempo específico en el tiempo. Una era, un espacio específico dentro de la historia de la humanidad,
este libro transitorio. Y hay cosas que están aconteciendo al principio del libro de los Hechos que ya no están aconteciendo al final del mismo libro. Pues es transicional, ¿verdad? Entonces eso vamos a ir viendo, entendiendo el contexto del libro de Hechos. No es que no sea para la iglesia, pero es unos eventos que están ocurriendo muy importantes dentro del inicio de la iglesia, fundamentales para nosotros entender nuestros inicios como iglesia, ¿verdad? Pero no es que estamos practicando o tratando de imitar exactamente como se estaban haciendo en ese entonces. Pues además fue el Espíritu Santo y no los apóstoles, fue el Espíritu Santo que los estaba utilizando ellos. Entonces, Hechos 1:1, Lucas escribió su evangelio y el libro de Hechos a Teófilo. Entonces, hemos dicho de que Teófilo quiere decir el que ama a Dios o el amigo de Dios. Interesantemente de que dice en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, en Hechos, Lucas está continuando donde terminó, en el libro de Lucas. Si podríamos leer, hermano, el último pasaje ahí del último capítulo de Lucas, versículos 49 al 53. Nos da un poco de pantallazo de donde Lucas termina su evangelio y ahora en Hechos va a continuar de donde dejó. Y por si acaso hemos dicho esta mañana de que el libro de Lucas fue escrito al excelentísimo Teófilo. Entonces está escrito a la misma persona. ¿Por qué él dice excelentísimo Teófilo y ahora dice, oh Teófilo? Bueno, habría diferentes opiniones, ¿verdad? Algunos dicen que en Lucas todavía no era creyente y ahora es creyente, ¿verdad? Por eso es que hay más intimidad ahí. No sé, no es importante. Versículo 49 al 53. Lucas 24. Lucas 24, sí. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, beneficiándolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Muy bien, gracias. Entonces ahí está donde termina el libro de Lucas, o el Evangelio según Lucas, perdón, y vamos a ir empezando entonces el libro de Hechos, que es la continuación, escrito a la misma persona. Número 2, Lucas 1:2, dice así: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu. Oh, gracias. Perdón, hermanos, estoy fuera de práctica. ¿Puedo usar esto? Oh, okay. The bottom one right here. Está peligroso. Aprovecho para comentar. En Canadá estamos, Dios nos ha llevado a uno más, ¿no? Tenemos el privilegio de trabajar con una gente muy especial, muy linda, muy cariñosa, muy dada, una comunidad pescadora. Y ellos me han dado cátedra acerca de lo que es la fe, realmente. Ellos lo viven, ¿no? Tienen mucha fe en sus barquitos cuando salen al mar, ¿verdad? Y son cosillas así, ¿no? Entonces, uy, caramba. Entonces, bueno, la cosa es que los hermanos están ya empezando a ensayarse y a enseñar. Entonces, todo estaba bien, estábamos gozando con un hermano, él se llama Tomás, el hermano Tomás, y estábamos gozándonos, comiendo, tomando cafecito y comiendo queque. Pero cuando le tocó ya subir, el hermano estaba bien con sus notas, puso sus notas ahí. Cuando vio la computadora, el hermano se congeló, literalmente no sabía qué hacer. Entonces había que ayudarle a apretar el botón, ¿verdad? Porque se olvidaba de la computadora. Entonces me hizo recuerdo eso.
Lucas escribió su evangelio y el libro de Hechos a Teófilo. Entonces vamos a ir avanzando. Lucas terminó su evangelio y empezó su segunda carta, Hechos, con el mismo acontecimiento histórico, la ascensión de Cristo. La ascensión de Cristo. Entonces Hechos continúa con la obra de Cristo, con lo que va a ir Jesucristo, va a ir su ascensión y luego va a mandar el Espíritu Santo. Versículo 3, hermano. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Si no me equivoco, es el único versículo que menciona el tiempo que el Señor Jesucristo estuvo entre ellos antes de su ascensión, ¿verdad? 40 días que estuvo con ellos enseñándoles. Después de que Dios el Padre resucitó a Jesucristo, Jesús pasó una cantidad incierta de tiempo con sus apóstoles escogidos durante un periodo de 40 días enseñándoles, inclusive aclarándoles asuntos relacionados al reino de Dios. Al reino de Dios. Entonces, ¿qué comunicó Jesús sobre el reino de Dios? ¿Qué es lo que comunicó? Vamos a mirar eso. Jesús no enseñó que la iglesia es ahora el reino de Dios en la tierra. Muy importante entender eso. La iglesia no reemplaza a Israel. Es una pausa que Dios hace en su plan, en su obra con un pueblo que Él ha escogido. Pues ellos lo rechazaron nacionalmente a su Mesías. Entonces Dios hace una pausa con ellos. Hasta que ellos no cambien de mente y dense cuenta del error y ellos vuelvan a Dios, ¿verdad? Como nación. Entonces, en este preciso momento de la historia, Dios está trabajando con la iglesia. Entonces, no es que Jesucristo estaba comunicando de que la iglesia ahora reemplaza a Israel. Jesús no enseñó que la iglesia es ahora el reino de Dios en la tierra. Jesús de ninguna manera espiritualizó al reino. No espiritualizó al reino. Esto es algo que me encanta de las Escrituras, que usted puede ir hasta la China o hasta Myanmar o donde vaya. Y si hay hermanos que están interpretando la Biblia literalmente, históricamente, van a llegar a las mismas conclusiones. ¿Por qué? Porque lo tomamos a lo que dice las Escrituras y no estamos teniendo que sacar cada uno nuestras conclusiones y nuestras deducciones a base de ciertas alegorías o ciertas visiones o ciertos entendimientos dentro de las líneas que existen, ¿verdad? Estamos tomando las Escrituras y permitiendo que la autoridad de la palabra hable. No es que tenemos que tener uno que tiene un entendimiento mucho más alto y aquel que no lo ha escuchado y no lo ha entendido según esa enseñanza, pues no lo entiende, ¿verdad? No lo tiene. Gracias a Dios que cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo y podemos apoyarnos y entrar en la palabra de Dios y permitir que la palabra de Dios nos hable a cada uno de nosotros. Y como buenos bereanos, hermanos, cuando alguien está aquí enseñando, ustedes tienen la obligación de estar examinando la palabra de Dios, pues tienen el mismo Espíritu Santo y deben estar examinando la palabra de Dios, pues es según la palabra de Dios que tenemos nuestra norma de vida, hermanos. Jesús declaró una postergación del reino terrenal hasta un día más tarde, elegido por Dios el Padre. Elegido por Dios el Padre. En versículo 7 les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Algunos eruditos de la Biblia sugieren que Jesús todavía estaba ofreciendo el reino a Israel. Si es así, Hechos demuestra claramente que los líderes espirituales y políticos de Israel continuaron rechazándolo. Esto vemos en Hechos 1, 6 y 7, hermano, por favor, el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
Entonces, también es el enfoque del primer sermón de Pedro, ¿verdad? Estaba enfocado en un evangelio del reino, y específicamente cuando habían judíos, y prácticamente siempre habían judíos presentes. Entonces es posible que todavía se estaba ofreciendo. Los cristianos de la iglesia primitiva, especialmente creyentes judíos, hacían preguntas continuamente sobre el reino. La gente todavía se hace dos de aquellas preguntas. ¿Cuáles son? ¿Qué es exactamente el reino de Dios? ¿Han escuchado esta pregunta antes como pastores? O usted mismo, nos hemos hecho esa pregunta, ¿verdad? ¿De qué trata el reino de Dios? Entonces, el reino estamos hablando que trata con Israel. Es un reino físico, terrenal aquí. Entonces, que trata una promesa para el pueblo de Israel. Si Jesús es el Mesías prometido, ¿por qué no estableció su reino en la tierra? Entonces, estas son dos preguntas que se preguntan comúnmente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no estableció su reino en la tierra? Y sabemos de que fue porque la nación lo rechazó a su Mesías. Entonces, Jesús tomó tiempo para responder a estas y otras preguntas acerca del reino de Dios. Cuán grande es su paciencia y su amor, su fidelidad para con nosotros. De la misma manera está demostrando su paciencia y su amor para con los apóstoles, sus discípulos. Y les está encargando, les está mostrando cosas que realmente importan, que realmente van a venir para adelante y van a tener que tener un entendimiento amplio de aquello, ¿verdad? Entonces, versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, ¿verdad? Entonces, les está diciendo que no se muevan de Jerusalén, sin el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? No debían operar. Inclusive cuando les manda, les envía temporalmente anterior en estas mini comisiones, ¿verdad? Anteriormente, primero los 12, luego los 70, les da el poder, les da la autoridad de ir, ¿verdad? Entonces, ahora que va a venir el Espíritu Santo, les dice, esperen el Espíritu Santo en Jerusalén, y luego Él les va a empoderar. El versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, no debían actuar fuera de ello. El programa de Dios para la nueva dispensación, la era de la iglesia, comenzó en Jerusalén, cuando el Espíritu Santo prometido por Cristo descendió sobre los creyentes en el día de Pentecostés, en algún momento entre los años 30 y 36 después de Cristo. Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estará en vosotros. Hablamos esta mañana, ¿verdad? ¿Qué cosa más especial que estamos viviendo en este tiempo? Algo único. Cuando Dios mora en nosotros. No está al lado de nosotros, sino en nosotros. Tremendo eso, tremendo. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. 15, 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahí está ese tema clave, ¿verdad? Lo de dar testimonio, dar testigo. Y ustedes aquí en este pueblo son testigos, dan testimonio. Como iglesia aquí en Los Negros. 16, 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré.
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es increíble, hermanos, el tiempo que estamos viviendo, donde y 2 Corintios capítulo 3 hace esta comparación de lo que era antes el ministerio de condenación, la ley, etcétera, y ahora lo que se está viviendo, el ministerio del Espíritu. Y la diferencia es abismal, hermanos, abismal. Y el ministerio del Espíritu Santo activo con nosotros. Está participando, está trabajando en nosotros, no solamente en nosotros, está trabajando en el mundo, convenciendo el mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Entonces, es un tiempo muy, muy especial en el cual estamos viviendo como iglesia. Y estos son los inicios. Entonces, por eso Jesús le dice a sus discípulos, es mejor que yo me vaya, pues tengo un mejor plan para ustedes, ¿verdad? Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, el bautismo de o por el Espíritu Santo es un ministerio único que comenzó en Pentecostés y que durará solo hasta el final de la era de la iglesia. Es único a este tiempo, a esta era, en esta dispensación. Esto es único para nuestro tiempo en la historia. Por definición, un bautismo es un ritual de identificación, mediante el cual un individuo se identifica públicamente a sí mismo con alguien o algo. Es el sumergirse en algo, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar 8 pasajes o 8 bautismos diferentes que no necesariamente eran con agua. Interesantemente, habían algunos que si eras bautizado en agua, entonces eras de los que perecías. Vamos a mirar 8 distintos bautismos. El bautismo de Noé. Los que se mojaron murieron. Los que estaban secos fueron identificados con la salvación de Dios del juicio del diluvio. 1 Pedro 3, 20 y 21. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces veamos otro bautismo, el bautismo de Moisés. Los que se mojaron una vez más murieron. Los que estaban secos fueron librados de la ira de Faraón y fueron identificados con Moisés. 1 Corintios 10, 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, todos los que fueron bautizados en Moisés era un bautismo seco y fueron salvados de la ira de Faraón, ¿verdad? El bautismo de Juan el Bautista a los judíos. Este visible bautismo mojado identificaba al creyente con el mensaje de Juan acerca del reino de Dios. Vemos esto en Marcos 1, 4 al 8. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad
os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces ahí vemos el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús. Jesús visiblemente se identificó a sí mismo con el plan de Dios el Padre. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, dice. Filipenses 2, 6 al 8, hermano, por favor. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces ahí vemos la relación entre el Hijo y el Padre, ¿verdad? Y todo, llevado a cabo para toda obediencia. Está siendo obediente ahí. Dice, para que cumplamos toda justicia. El bautismo de Jesús. El bautismo de la cruz de Cristo es... En este bautismo seco, Jesús se identificó con los pecadores, tomando sobre sí mismo los pecados de todo el mundo. Tomando sobre sí todos los pecados de todo el mundo. Marcos 10, 38. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces ahí vemos el bautismo de la cruz de Cristo, el bautismo del Espíritu, y esto es importante ahora en la era de la iglesia, al momento en que alguien cree en Cristo como su Salvador, él o ella se identifica con Jesucristo por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Un bautismo seco otra vez, ¿verdad? 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Gálatas 3, 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. Entonces no es algo, hermanos, que debemos ir a buscar después de ser salvo, alguna cosa extra que debe suceder. Efesios es el momento que uno cree en el Señor Jesucristo. Es Efesios 1:13. Cuando oísteis, creísteis y fuisteis sellado, ¿verdad? Ahí está en Efesios 1:13. Y somos sellados hasta el día de redención. Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Pues es este bautismo el que cuenta, ser el bautismo del Espíritu. Esto es el momento, como digo, somos identificados en el bautismo del Espíritu, el momento que creemos en el Señor Jesucristo. El bautismo en agua. Este ritual mojado hecho por la iglesia para los creyentes en Cristo simboliza nuestra identificación espiritual con nuestro Salvador Jesucristo. Hechos 8:16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí vemos el bautismo, ¿verdad? Hechos 2, 38, si no me equivoco, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, vemos ahí el bautismo de agua, hecho por la iglesia y por creyentes. No viene, esto es un bautismo que es hecho como creyentes, no es para salvación. El bautismo de fuego, este es el bautismo que sí o sí no quieres. Este bautismo de juicio seco pero ardiente se producirá como un derramamiento de la ira de Dios en el día del Señor, durante la tribulación.
Está ahí, lo vimos en Hechos, dice, no está ahí, donde dice, en Juan creo, de que él no es digno de que su bautismo es en agua, pero el que iba a venir era en el Espíritu y era con fuego. Juan. Bueno, se me escapó el pasaje. Pero evidentemente Juan profetizó que Jesús iba a bautizar con fuego, y esto es un bautismo de juicio. Los que rechazan el Mesías serán identificados con este juicio de fuego. Ahí está, Mateo 3, 7 al 12. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya que también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces el bautismo de fuego. Hechos 1:6. Ahora este versículo aquí, neumatología, el bautismo del Espíritu Santo, la verdadera identificación del creyente con la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, resultando en nuestra identificación posicional con Cristo, ¿verdad? Y esto lo hemos estudiado bastante en Romanos 5, capítulo 6, ¿verdad? Es muy importante entender el bautismo en el cual está hablando especialmente en particular el capítulo 6 al principio de Romanos. El bautismo del Espíritu Santo es singular a la edad de la iglesia, solamente, y no ocurrió antes de la iglesia. No ocurrió antes de la iglesia. Jesús habló a los discípulos acerca del ministerio del bautismo conectado al Espíritu Santo. Ahí vemos en Hechos 1:5, ¿verdad? Que hemos leído. Entonces aquí vemos nuestra identificación con Cristo, nuestra unión con Cristo, Colosenses 2, 12 y 13, y somos identificados con Cristo. En nuestra unión con Cristo, tú eres un hijo de Dios. Gálatas 3:26. Hermano, por favor, nos refresca la memoria. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ok, entonces todos somos hijos de Dios y un sacerdote. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo creyente es protegido por Dios. 1 Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces esto es una realidad en todo creyente, nuestra identificación en Cristo. Tú tienes como creyente el perdón de pecados, Efesios 1:7. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No solo eso, sino tenemos su justicia, 2 Corintios 5:21. Tremendo intercambio que sucede ahí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, esto era la única manera en que Dios pudiese hacer esto. Que Dios, siendo perfecto, pudiese hacer al hombre culpable, hecho justo.
tenía que ser hecho por el mismo Hijo de Dios, pues Él murió en la cruz, Él tomó nuestro lugar, un Cordero perfecto. Él fue a la cruz en un acto de obediencia al Padre, pero Él fue en nuestro lugar, tomó nuestro lugar, fue a la cruz, murió por nuestros pecados y resucitó. Vida eterna, 1 Juan 5:11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Exactamente, está en su Hijo. Y es así que Dios pudo llevar a cabo esto de la salvación para con el hombre. Hechos 1:6, ahora este versículo de aquí siempre yo he tomado de una manera tal vez equivocada. Bueno, ahora sí entiendo equivocado, y esto es algo que todos los días creo estoy aprendiendo lo equivocado que estoy siempre. Versículo 6 de Hechos 1 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Siempre, oye, ¿acaso hasta ahora no entienden estos cuates? ¿Qué pasa? Bueno, más bien si miramos un poquito el versículo 5, el Señor Jesús estaba hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos entendieron perfectamente, más bien. Si volvemos a Ezequiel, y ellos conocían las Escrituras, ¿no es verdad? Entonces tenemos en Ezequiel 37 lo que es profetizado acerca de la nación de Israel, que van a haber dos restauraciones, que uno es físico en incredulidad y otra restauración que es espiritual, ¿verdad? Como creyentes. Y ahí en el versículo 14 dice: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces, cuando Cristo habló de ser bautizados con el Espíritu Santo, los discípulos le preguntaron acerca del reino de Dios. Debido a su amplio conocimiento del Antiguo Testamento, ellos sabían que la venida del Espíritu Santo estaba conectada con el reino de Dios. Entonces, ellos entendían perfectamente aquí. Versículo 7, y dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Una vez más vemos ahí el intercambio del Hijo y el Padre, ¿verdad? Y la autoridad suprema del Padre como soberano, etc. Cristo amonestó a sus discípulos a no tratar de averiguar el momento de la llegada del reino, el milenio. Les dijo que el Padre había designado este tiempo y optó por no revelarlo a nadie. Ellos habían entendido que el Señor Jesús todo el tiempo estaba hablando de un reino físico. Estaba hablando de un reino literal. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, durante la era de la iglesia, el Espíritu Santo provee al creyente con el poder que necesita vivir la vida como un cristiano piadoso. Hermanos, déjenme aprovechar este momento para decirles que a no ser que sea a través del poder del Espíritu Santo, usted solamente será un fracaso como creyente. La vida cristiana, hermano, escúcheme bien, solamente es vivida a través del poder del Espíritu Santo. Es Cristo en ti, hermano. Es su santidad vivida. Es así, Hebreos 12 nos dice así. No hay, hermanos, no es yo con la ayuda de Dios a ver cómo me va. Eso ya pasó, hermanos. Ahora tenemos el Espíritu Santo que reside dentro de nosotros. Y es que nosotros debemos aprender, hermanos, debemos conocer la realidad de lo que tenemos, sí, nuestra posición en Cristo, nuestra identificación con Cristo, ¿verdad? Muy importante. Pero, hermanos, empezar a aprender a empoderar, a permitir que el Espíritu Santo obre poderosamente en y a través de nosotros. Pues sin el poder del Espíritu Santo no debemos movernos, hermano. Quédese en Jerusalén. No haga nada. Pare, espere el poder del Espíritu Santo, les dijo.
Entonces lo mismo podemos aprender, hermanos, en nosotros. Si estamos haciéndolo en nuestras fuerzas, hermanos, si estamos haciendo en nuestros esfuerzos, hermanos, solo se va a frustrar usted, solamente se va a cansar. Va a terminar, hermano, en un fracaso, hablándolo en términos como creyentes. Entonces, 1:8b, en este versículo Lucas resumió, el libro de los Hechos y explicó que los discípulos de Jesús se convirtieran en sus testigos en muchos lugares. Primeramente, ¿dónde? En Jerusalén. En este versículo Lucas resumió el libro de los Hechos y explicó que los discípulos de Jesús se convertirían en sus testigos en muchos lugares. En muchos lugares. Hermanos, es evidente de que estos hombres estaban convencidísimos de lo que había sucedido. Pues la mayoría de ellos terminaron muertos, ¿verdad? Matados, asesinados. ¿Por qué? Porque lo creían. Y eran testigos de lo que habían visto. No podían callarse. Les metieron en la cárcel y al día siguiente están otra vez hablando, dando testimonio de lo que había pasado simplemente. No cambiando el mensaje, no alterando el mensaje. Simplemente comunicando lo que habían visto, lo que el Señor Jesús mismo les había dicho. Entonces, en toda Judea, en Samaria, con la persecución de los cristianos, ¿se acuerdan? Después del apedramiento de Esteban, y esto lo vamos a ver, el testimonio de la iglesia llegó a las áreas periféricas de Judea y de Judea y Samaria. Hechos 8 al 12, vamos a mirar esto en los capítulos 8 al 12, cuando se está yendo hacia Judea y Samaria. Luego en Hechos 13 a 28, vamos a ver ahí, como dice el dibujito, en Jerusalén, Judea y Samaria, y luego los confines de la tierra. En Hechos 13 a 28, hasta lo último de la tierra. En lo último de la tierra, el ministerio de Pablo destacó el alcance del evangelio para el resto del mundo. Hermanos, ¿cómo podemos apreciar en la persona de Pablo su anhelo, su deseo, que demuestra muchas veces ir a lugares donde no había alcanzado todavía el evangelio? Pues su visión, hermanos, era el mundo entero. ¿Es esa nuestra visión, hermanos? ¿O es que estamos pensando en 4 paredes, llenar aquí mi cubito? ¿O es que nuestra visión es de alcanzar al mundo entero? Pues Dios no quiere que nadie perezca, hermanos. Y nos ha dado esta responsabilidad, esta comisión, hermanos. Su visión es que todos sean salvos. Que Él va a edificar, dice, su iglesia. Yo edificaré mi iglesia. ¿Cómo lo va a hacer? Pues su misión es la gran comisión, ¿verdad? Y es así como lo hacemos, hermanos, es haciendo hacedores de discípulos. Podemos, hermanos, alcanzar a esta generación con este mensaje de buenas noticias, la gracia de Dios para con el hombre. Entonces, 1:9, hermano. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Mientras los discípulos lo miraban, el Señor ascendió al cielo desde el monte de los Olivos y una nube, lo ocultó de la vista. Ya se imaginan aquí el estado de ánimo tal vez de los discípulos mirando a su Señor ir hacia el cielo para empezar un acontecimiento que no se ve todos los días, ver a alguien ascender así, flotando en el aire y hasta las nubes. Y esconderse detrás, pero no solamente eso, sino el Señor Jesucristo se les iba. Habían pasado 3 años con Él y pues seguramente era algo, un acontecimiento fuerte, pero en Lucas al final nos dice que ellos efectivamente, evidentemente, le adoraron. Tremendo, ¿verdad? Entonces, versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. En este estado de conmoción, los discípulos continuaron mirando hacia arriba, sin darse cuenta que 2 ángeles estaban de pie con ellos. Versículo 11.
los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces claramente está explicado ahí, ¿verdad? Así como el Señor Jesucristo ascendió desde el Monte de los Olivos y se fue de la misma manera, este mismo Jesús va a regresar. Vemos ahí los ángeles preguntaron por qué continuaban mirando hacia arriba. El trabajo de los discípulos era de regresar a Jerusalén para esperar la venida del Espíritu Santo, esperar la venida del Espíritu Santo. La responsabilidad de los discípulos sería de llevar al resto del mundo las buenas noticias de la muerte de Jesús por los pecados y su resurrección para vida. Hermano, esto es el Evangelio. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por mis pecados y resucitó. No lo altere, querido hermano, no lo agregue, no lo quite al Evangelio. Esto es el mensaje que vamos a compartir. Esto es ahora nuestra responsabilidad de compartir. Hechos 1:12. Vamos a dar lectura al versículo 11 también. No hemos leído, ¿verdad? Sí, ya lo leímos, perdón. Entonces, versículos 12 y 13, por favor. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Ok, entonces aquí vemos la prominencia de Pedro en la iglesia y la elección de Matías como el 12º apóstol. Los discípulos salieron del monte de los Olivos y regresaron al aposento alto, el lugar de su última cena con Jesús. Y esto del aposento alto lo vamos a dar un paréntesis en las notas para mirar, pues ya no se miró, ¿verdad? Esto en la vida de Jesús. Pues es un tiempo especial, particular, que Jesús, después que ya Judas está hecho a un lado, Jesús va a tratar con los discípulos acerca de la iglesia y les va a dar enseñanza acerca de lo que viene con la iglesia. En Juan 13 al 16. 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban ahí adorando a María, la madre de Jesús, ¿verdad? Ahí dice claramente, ¿verdad? ¿Qué dice su Biblia? Dice ahí paralelo, en mi Biblia dice María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Eso simplemente está diciendo quienes no están adorando a María, hermanos. La última vez que aparece María en el Nuevo Testamento, no hay nada que ver con adorarla. Es un absurdo, herejía, esa enseñanza. Entonces vemos aquí en el versículo 14, sin saber exactamente cuándo iba a recibir el Espíritu Santo, los discípulos y miembros de la familia de Jesús esperaban en oración. ¿Qué mejor manera de esperar? En oración. Jesús no les había dicho cuánto tiempo van a esperar, ¿verdad? Les dijo que vayan, esperen. Y no les dijo más. Entonces están ahí, están esperando la venida del Espíritu Santo en oración. Tremendo. Y esto es algo importante para nosotros. Versículo 15, hermano. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Entonces ahí están los 120 en el aposento alto. Versículo 15, Pedro tomó el papel de líder y fue el apóstol prevaleciente hasta Hechos 13, cuando ya empezamos a ver ya a Pablo. No quiere decir que los demás no hacían nada, simplemente es lo que Lucas enfoca aquí. Versículo 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús.
Entonces aquí Pedro vemos que aplicó la interpretación literal del Salmo 69, 25 a la traición de Judas, ¿ya? A la traición de Judas. Versículo 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Vamos a dar lectura 18 también. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Linda imagen ahí. Entonces vemos ahí a Jesús mismo había escogido a Judas Iscariote, sabiendo muy bien que lo traicionaría, y por lo tanto cumpliría la profecía. Entonces, y vemos eso en numerosas ocasiones anteriormente. Jesús había dicho, ¿verdad?, que iba a haber uno que lo traicionaría. Judas traicionó al Señor voluntariamente y al hacerlo sin saberlo cumplió la profecía que vemos en Zacarías 11, 12 y 13, hermano. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, echadlo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Interesantemente, el dinero que dan a Judas, cuando es devuelto, ellos lo usan para pagar, ¿verdad?, Judas, pero cuando él lo devuelve ya no es digno para ser usado. O sea, se contradicen, ¿verdad? ¿Cómo dice? Sí, y ese es el legalismo, hermano. Siempre es un doble estándar. Siempre es doble estándar cuando se trabaja así, bajo el legalismo. El versículo 19 y 20. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, Alcédama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Entonces, la descripción de Pedro del destino de Judas, como profetizado claramente en la Escritura, retrata la aplicación recta de Dios, de la justicia hacia los pecadores no arrepentidos. Versículos 21 al 23. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. 23. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces Pedro señaló la necesidad de reemplazar a Judas y describió los requisitos de un apóstol. Perdón. Les he dejado atrás. ¿Están bien? No sé. ¿Sí? Ahí. Estaba bien nomás. Ya. Ahí está. Pedro señaló la necesidad de reemplazar a Judas y describió los requisitos de un apóstol. 1 Corintios 9, 1 y 2. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Ahora, Judas aquí no fue reemplazado porque murió. Judas fue reemplazado porque no creyó. Santiago, luego, ¿verdad? Le matan, pero no es reemplazado, ¿verdad? Entonces, importante verlo eso. 24 y 25. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar.
Ok, los discípulos en oración consideraron 2 hombres y se prepararon para usar el método legítimo del Antiguo Testamento para tomar decisiones, el de echar suertes. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Ok, 1:26 de Hechos. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ok, entonces dice ahí fue contado, ¿verdad? Con los 11. La suerte cayó sobre Matías y fue por lo tanto elegido por los discípulos para reemplazar a Judas. Entonces después de esto fueron identificados como los 12. Pablo también se refiere a los 12 en 1 Corintios 15:5. Entonces ahí vamos a cambiar de maestros, hermanos, tal vez pararse 5 minutos y ya, entonces 5 minutos y cafecito. Entonces, gracias, hermanos. Gracias. Ya, gracias.